La trampa de Satanás, capítulo 5. ¿Cómo nace un vagabundo espiritual? Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 6 y 7. En el capítulo anterior vimos cómo David era maltratado por el hombre que él había esperado que fuera su padre. David intentó comprender en qué se había equivocado, qué había hecho para volver el corazón de Saúl en su contra, y cómo podría ganar nuevamente a su favor. David probó su lealtad respetando la vida de Saúl, aunque éste agresivamente intentaba destruir la suya. David clamó a Saúl con su cabeza inclinada a tierra: Mira que no hay maldad ni traición en mi mano, y que no he pecado contra ti. Una vez que David supo que había demostrado a su líder que le era leal, quedó en paz. Luego se enteró de otra mala noticia. Saúl aún deseaba destruirlo, pero David se negó a levantar la mano contra aquel que buscaba matarlo, aunque Dios había hecho caer en un profundo sueño a todo el ejército y le había dado un compañero que le rogaba que le permitiera matar a Saúl. De alguna manera, David sentía que este ejército dormido tenía otro propósito: probar su corazón. Dios deseaba comprobar si David mataría para establecer su reino como Saúl, o le permitiría a él establecer su trono en justicia para siempre. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Lo justo es que Dios vengue a sus siervos. Es injusto que los siervos de Dios se venguen a sí mismos. Saúl era un hombre que tomaba la venganza en sus propias manos. Persiguió a David, un hombre de honor, durante 14 años y mató a los sacerdotes y a sus familias. Mientras David contemplaba a Saúl, que dormía, se enfrentó a una importante prueba. Una prueba que revelaría si David tenía aún el noble corazón de un pastor o la inseguridad de un nuevo Saúl. ¿Seguiría siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Al principio, es mucho más fácil tomar los asuntos en nuestras propias manos, en lugar de esperar al Dios justo. Dios prueba a sus siervos con la obediencia. Deliberadamente nos coloca en situaciones en que los patrones religiosos y sociales aparentemente justifican nuestras acciones. Permite que otros, especialmente los que están más cerca de nosotros, nos animen a protegernos a nosotros mismos. Quizá hasta pensemos que es noble defendernos, que de esa manera protegemos a otras personas, pero no es así como Dios obra. Es el camino que sigue la sabiduría del mundo, es terrenal y carnal. Cuando pienso en la oportunidad que tuve de exponer el pecado de ese líder que estaba en autoridad sobre mí, recuerdo que luché con el pensamiento de que él podría herir a otros si yo no lo hacía. Continuamente pensaba: solo diré la verdad, si no lo hago, ¿cómo terminará todo esto? Otras personas me alentaban a que lo descubriera, pero hoy sé que Dios me dio esa información con un motivo: probarme. ¿Haría lo mismo que el hombre que deseaba destruirme? ¿O permitiría que Dios juzgara o mostrara su misericordia si ese hombre se arrepentía? ¿Cómo Dios puede usar líderes corruptos? Muchas personas se preguntan: ¿por qué pone Dios a las personas bajo líderes corruptos que cometen errores graves y aún algunos que son malvados? Si estudiamos la niñez de Saúl, veremos que fue Dios, no el diablo, quien puso a este jovencito bajo la autoridad de un sacerdote corrupto llamado Elí,
y sus 2 malvados hijos, Ofni y Fineas, que también eran sacerdotes. Estos hombres eran verdaderamente malignos. Tomaban ofrendas por medio de la manipulación y la fuerza, y cometían fornicación con las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo. ¿Puede usted imaginarse lo que sería servir a un ministro que viviera esta clase de vida? Un ministro tan insensible a las cosas del espíritu, que no supiera reconocer a una mujer que oraba y la acusara de haberse emborrachado. Tan pusilánime que no hiciera nada con respecto a sus hijos, a quienes él había designado como líderes, y que cometían fornicación en la misma iglesia. La mayoría de los cristianos de hoy se ofendería y buscaría otra iglesia, y al irse hablaría a los demás del nefasto estilo de vida de su anterior pastor y sus líderes. En medio de tal corrupción, me agradan las palabras que registran lo que hacía el joven Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Pero la corrupción hacía sentir sus efectos, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dios parecía distante para toda la comunidad hebrea. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse en el templo del Señor. Pero, ¿acaso Samuel buscó otro lugar para adorar? Fue a los líderes para poner al descubierto la maldad de Elí y sus hijos. ¿Formó un comité para sacar a Elí y a sus hijos del pastorado? No, él ministraba al Señor. Dios había puesto allí a Samuel y él no era responsable por el comportamiento de Elí o de sus hijos. Había sido puesto allí no para juzgarlos, sino para servirlos. Él sabía que Elí era siervo de Dios, no suyo. Sabía que Dios podía manejar él mismo a sus siervos. Los hijos no corrigen a los padres, pero es deber de los padres corregir y capacitar a sus hijos. Nosotros debemos confrontar a quienes Dios nos ha dado para que capacitemos. Esa es nuestra responsabilidad. A los que tenemos en nuestro mismo nivel, debemos alentarlos y exhortarlos como hermanos. Pero en este capítulo, como en el anterior, estoy hablando de la forma en que respondemos a quienes están en autoridad sobre nosotros. Samuel servía al líder designado por Dios en la mejor forma posible, sin la presión de juzgarlo o corregirlo. La única vez que Samuel habló una palabra de corrección fue cuando Elí vino a él y le preguntó qué profecía le había dado Dios la noche anterior. Pero aún entonces no fue una palabra de corrección de Samuel, sino de Dios. Nuestras iglesias serían muy diferentes si más personas actuaran según esta verdad. Las iglesias no son cafeterías. Hoy, hombres y mujeres dejan rápidamente la iglesia si ven que sus líderes se equivocan en algo. Quizás sea la manera en que el pastor recoge la ofrenda. Quizás sea la forma en que se utiliza el dinero. Si no les agrada cómo predica el pastor, se van. Lo encuentran demasiado distante o quizá demasiado familiar. La lista no tiene fin. En lugar de enfrentar las dificultades y conservar la esperanza, corren a donde aparentemente no hay conflictos. Enfrentémoslo. Jesús es el único pastor perfecto. Así que, ¿por qué huimos de las dificultades en lugar de enfrentarlas y trabajar para resolverlas? Cuando no enfrentamos en forma directa estos conflictos, generalmente nos retiramos ofendidos. Algunas veces decimos que nuestro ministerio profético no fue recibido. Algunas veces vamos de iglesia en iglesia buscando un lugar donde existan líderes sin fallas. Escribo este libro habiendo sido miembro de solo 2 iglesias en 2 estados diferentes en los últimos 14 años. He tenido más de 2 oportunidades
en realidad han sido numerosas, de ofenderme con líderes que estaban por encima de mí. La mayoría de esas oportunidades, podría agregar, causadas por mi propia inmadurez o por mi propia culpa. He tenido la oportunidad de criticar y juzgar a mis líderes, pero irme no era la respuesta. En medio de una circunstancia muy difícil, un día el Señor me habló por medio de un pasaje y me dijo: esta es la forma en que deseo que te vayas de una iglesia. Ciertamente, con alegría saldréis y en paz os iréis. Isaías capítulo 55, versículo 12. La mayoría de las personas no se van así. Creen que las iglesias son como cafeterías. Pueden elegir lo que desean. Sienten la libertad de estar allí mientras no haya problemas. Pero esto no sigue en lo más mínimo la enseñanza bíblica. No es usted el que elige a qué iglesia irá, es Dios. La Biblia no dice: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como ellos quisieron. Lo que dice es: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Recuerde que si usted está en el lugar en que Dios desea que esté, el diablo intentará que se ofenda para sacarlo de allí. Él desea desarraigar a las personas de los lugares donde Dios las ha plantado. Si logra sacarlo de allí, ha tenido éxito. Si usted no se retira, aún estando en medio de grandes conflictos, arruinará sus planes. El engaño básico. Durante varios años asistí a una iglesia. El pastor era uno de los mejores predicadores del país. Al principio, yo me quedaba admirado por las enseñanzas que salían de su boca. El tiempo fue pasando, y debido a mi posición desde la que servía al pastor, pude ver de cerca sus fallas. Comencé a cuestionar algunas de las decisiones que tomaba para el ministerio. Comencé a criticarlo y juzgarlo, y me sentí ofendido. Él predicaba, y yo ya no sentía inspiración ni unción alguna. Su predicación ya no me ministraba. Otra pareja de la iglesia, que eran amigos nuestros y también integraban el equipo pastoral, aparentemente discernían lo mismo. Dios los envió fuera de la iglesia y comenzaron un ministerio propio. Nos pidieron a nosotros que fuéramos con ellos, sabiendo cuánto estábamos luchando. Nos animaban a que siguiéramos el llamado que había sobre nuestras vidas. Nos decían todas las cosas que este pastor, su esposa y los demás líderes estaban haciendo mal. Nos consolábamos mutuamente, sintiéndonos desesperanzados y atrapados. Ellos parecían sinceramente preocupados por nuestro bienestar, pero nuestras conversaciones solo avivaban el fuego del descontento y la ofensa. Como bien señala Proverbios capítulo 26, versículo 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Lo que ellos nos decían quizás haya sido información correcta, pero era equivocada a los ojos de Dios, porque echaba más leña al fuego de la ofensa, tanto para ellos como para nosotros. Sabemos que eres un hombre de Dios, me decían, por eso tienes los problemas que tienes estando en este lugar. Sonaba bien. Mi esposa y yo nos dijimos: basta, estamos en una situación terrible, necesitamos salir. Este pastor y su esposa nos aman, ellos nos pastorearán, la gente de su iglesia nos recibirá y recibirá el ministerio que Dios nos ha dado. Dejamos nuestra iglesia y comenzamos a asistir a la de esta pareja, pero solo por unos meses. Aunque pensábamos que habíamos dejado atrás nuestros problemas, nos dimos cuenta de que aún estábamos luchando. Nuestros espíritus no tenían gozo. Estábamos atados al temor de convertirnos en aquello que acabábamos de dejar. Parecía que todo lo que hacíamos era forzado y antinatural. No encontrábamos nuestro lugar en el fluir del espíritu.
Ahora, hasta nuestra relación con el nuevo pastor y su esposa se había vuelto tensa. Finalmente comprendí que debíamos volver a nuestra primera iglesia. Cuando lo hicimos, supimos inmediatamente que habíamos vuelto a estar en la voluntad de Dios, aunque parecía que seríamos más aceptados y amados en el otro lugar. Entonces Dios me sacudió con sus palabras: John, yo nunca te dije que te fueras de esta iglesia. Te fuiste porque te sentías ofendido. Esto no era culpa del otro pastor y su esposa, sino nuestra. Ellos comprendían nuestra frustración y estaban tratando de resolver ese mismo tema en sus propios corazones. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no somos bendición ni ayuda para ninguna iglesia. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, aún las buenas relaciones sufren tensiones. Nosotros habíamos estado fuera de la voluntad de Dios. Las personas ofendidas reaccionan ante la situación y hacen cosas que parecen correctas aunque no hayan sido inspiradas por Dios. No somos llamados a reaccionar sino a actuar. Si somos obedientes a Dios y le hemos buscado y Él no nos habla, entonces, ¿sabe usted cuál es la respuesta? Probablemente Él esté diciendo: quédate donde estás, no cambies nada. Muchas veces, cuando sentimos presión, buscamos alivio en una palabra de Dios, pero Dios nos pone en estas situaciones incómodas para hacer que maduremos, para refinarnos, para fortalecernos, no para destruirnos. Menos de un mes después tuve la oportunidad de reunirme con el pastor de mi primera iglesia. Me arrepentí de haberlo criticado y haberme rebelado. Él, con mucho amor, me perdonó. Nuestra relación se fortaleció y el gozo volvió a mi corazón. Inmediatamente comencé a recibir el ministerio del pastor desde el púlpito una vez más. Y me quedé en esa iglesia durante varios años. Los que fueron plantados florecerán. La Biblia dice en Salmo capítulo 92, versículo 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Observemos que los que florecen han sido plantados en la casa de Jehová. ¿Qué le sucede a una planta si uno la trasplanta cada 3 semanas? La mayoría de nosotros sabemos que su sistema de raíces se reduce y no florece ni prospera. Si continuamos trasplantándola, tantos cambios harán que la planta muera. Muchas personas van de iglesia en iglesia, equipo ministerial en equipo ministerial, intentando desarrollar su propio ministerio. Si Dios los coloca en un lugar en que no son reconocidos y alentados, rápidamente se ofenden y se van, culpando a los líderes. Son ciegos a sus propias fallas de carácter y no comprenden que Dios deseaba refinarlos y hacer que maduraran bajo las presiones que debían soportar. Aprendamos de los ejemplos que Dios nos da por medio de las plantas y los árboles. Cuando se planta un árbol frutal en el suelo, este debe soportar tormentas y lluvias, el sol ardiente y el viento. Si un árbol joven pudiera hablar, quizá dijera: sáquenme de aquí, pónganme en un lugar donde no deba sufrir este calor tremendo ni estas tormentas de viento. Si el jardinero hiciera caso al árbol, en realidad le haría daño. Los árboles soportan el sol ardiente y las tormentas de lluvia, haciendo que sus raíces se introduzcan más profundamente en la tierra. La adversidad que enfrentan es, en resumen, el origen de su gran estabilidad. La dureza de los elementos que los rodean les hace buscar otra fuente de vida. Un día llegarán al punto en que aún las más terribles tormentas no podrán afectar su capacidad de producir frutos. Yo vivía en Florida, capital de los críticos. La mayoría de los habitantes de este estado saben que cuanto más frío es el invierno, más dulces serán las naranjas. Si no huyéramos tan prontamente de la resistencia espiritual,
nuestros sistemas de raíces se volverían más profundos y fuertes, y nuestro fruto sería abundante y más dulce a los ojos de Dios, y más apetitoso para su pueblo. Seríamos los árboles maduros en los que el Señor se deleita, en lugar de aquellos que son arrancados por su falta de fruto. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. No deberíamos ofrecer resistencia justamente a aquello que Dios envía a nuestra vida para hacernos madurar. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, realiza una maravillosa conexión entre la ofensa, la ley de Dios y el crecimiento espiritual. En el Salmo 1 escribe: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego, en el Salmo capítulo 119, versículo 165, nos da más información sobre las personas que aman la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Finalmente, el versículo 3 del Salmo 1 describe cuál es el destino de estas personas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, un creyente que decide deleitarse en la palabra de Dios en medio de la adversidad evitará la ofensa. Esa persona será como un árbol cuyas raíces se hunden profundamente buscando el lugar donde el Espíritu brinda fortaleza y nutrientes. Tomará aguas de la fuente de Dios que está en lo profundo de su espíritu. Esto le hará madurar hasta el punto en que la adversidad llegará a ser simplemente un catalizador del fruto. Aleluya. Ahora comprendamos mejor la interpretación que hace Jesús de la parábola del sembrador. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos capítulo 4 versículos 16 y 17. Una vez que dejamos el lugar que Dios ha elegido para nosotros, nuestro sistema de raíces comienza a debilitarse. La próxima vez nos será más fácil huir de la adversidad, porque hemos tenido cuidado de no echar raíces profundas. Finalmente, llegamos a un punto en que casi no tenemos fuerzas para soportar la persecución o las dificultades. Entonces nos convertimos en vagabundos espirituales que van errando de lugar en lugar, sospechando y temerosos de que otros nos maltraten, paralizados, con nuestra capacidad de producir verdadero fruto espiritual bloqueada. Luchamos en medio de una vida centrada en nosotros mismos, comiendo los restos de los frutos de los demás. Observemos a Caín y Abel, los primeros hijos de Adán. Caín trajo a Dios una ofrenda del fruto de sus manos, el fruto de su viña. El fruto había sido producido con mucho trabajo. Caín tenía que quitar todas las piedras, malas hierbas y otros obstáculos del suelo. Tenía que arar y cultivar la tierra. Tenía que plantar, regar, fertilizar y proteger sus cosechas. Puso mucho esfuerzo en su servicio para Dios, pero era su propio sacrificio, más que el camino que Dios deseaba para él. Esto simboliza la adoración de Dios por las propias fuerzas y la propia capacidad, más que por gracia del Señor. Abel, por otra parte, trajo una ofrenda de obediencia, el primogénito escogido de su ganado. No trabajó tanto para obtenerlo como Caín, pero era algo muy querido para él. Ambos hermanos seguramente sabían que su padre y su madre habían intentado cubrir su desnudez con hojas de higuera, que representaban sus propias obras, para cubrir sus pecados.
pero Dios les mostró lo que era un sacrificio aceptable a Él, cubriendo a Adán y Eva con la piel de un animal inocente. Adán y Eva no sabían que su forma de cubrir el pecado era inadecuada, pero una vez que Dios se lo mostró, ya no lo ignoraron ellos, ni tampoco sus hijos. Caín había tratado de ganar la aceptación de Dios sin seguir su consejo. Dios respondió mostrándole que aceptaría a aquellos que vinieran a él según sus parámetros de gracia, el sacrificio de Abel, y rechazaría lo que fuera intentado desde el conocimiento del bien y del mal, es decir, las obras religiosas de Caín. Luego indicó a éste que si hacía el bien sería aceptado, pero que si no elegía la vida, el pecado se enseñorearía de él. Caín se ofendió con el Señor en lugar de arrepentirse y hacer lo bueno, permitiendo que esta situación fortaleciera su carácter. Ventiló su ira y su ofensa con Dios contra Abel y lo asesinó. Entonces Dios dijo a Caín: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis capítulo 4 versículos 11 y 12. Lo que Caín más temía, es decir, ser rechazado por Dios, fue lo que atrajo como juicio sobre sí mismo. El medio por el cual intentara ganar la aprobación de Dios era ahora maldito por su propia mano. El derramamiento de sangre ahora producía una maldición. La tierra ya no le daría su fuerza. El fruto sería producido solo por medio de un gran esfuerzo. Los cristianos ofendidos también cortan su propia posibilidad de producir fruto. Jesús comparó el corazón con la tierra, en la parábola del sembrador. Así como los campos de Caín eran duros, el suelo de un corazón ofendido es duro, estéril, emponzoñado por la amargura. La persona ofendida puede experimentar milagros, palabras proféticas, una predicación poderosa y sanidad en su vida, pero estos son dones del Espíritu, no su fruto. Seremos juzgados por nuestro fruto, no por los dones. El don es dado, el fruto es cultivado. Observemos que Dios dijo que a consecuencia de lo que había hecho Caín, sería un errante, un vagabundo, un fugitivo. Hay muchos fugitivos y vagabundos espirituales en nuestras iglesias en la actualidad. Si sus dones de canto, predicación, profecía y otros no son recibidos por los líderes de su iglesia, se van. Corren sin rumbo y llevan sobre sí su ofensa, buscando esa iglesia perfecta que reciba su don y sane sus heridas. Se sienten golpeados y perseguidos, sienten como si fueran los Jeremías de la época actual. Están solo ellos y Dios. Todos los demás los persiguen, se convierten en personas que no pueden aprender, desarrollan lo que yo llamo un complejo de persecución. Todos están en contra de mí. Se consuelan pensando que son santos o profetas de Dios perseguidos. Sospechan de todos. Esto es exactamente lo que le sucedió a Caín. Observemos lo que él dice. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis capítulo 4, versículo 14. Notemos que Caín sufría de ese complejo de persecución. Todos querían destruirlo. Lo mismo sucede en la actualidad. Las personas que se sienten ofendidas creen que todos están en su contra. Con esta actitud, es difícil que vean áreas de sus propias vidas que necesitan cambiar. Así, se aíslan, se desvían y se conducen de una manera tal que invita al maltrato. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia.
Proverbios capítulo 18, versículo 1. Dios no nos creó para que vivamos aislados, independientemente unos de otros. Él disfruta cuando ve que sus hijos se cuidan y se nutren unos a otros. Lo frustra ver que nos ponemos de mal humor y nos autocompadecemos, que nuestra felicidad depende de todos los demás. Él desea que seamos miembros activos de la familia, desea que recibamos nuestra vida de Él. Una persona desviada busca solo su propio deseo, no el de Dios, no recibe consejo y se predispone al engaño. No estoy hablando de los periodos en que Dios llama aparte a un individuo para equiparlo y darle una nueva frescura a su vida. Estoy describiendo a quienes se han aprisionado ellos mismos. Van vagando de iglesia en iglesia, de relación en relación, y se aíslan en su propio mundo. Creen que todos los que no están de acuerdo con ellos están equivocados y en su contra. Se protegen en su aislamiento y se sienten seguros en el ambiente controlado que han creado para sí mismos. Ya no tienen que confrontar las fallas de su carácter. En lugar de enfrentar las dificultades, intentan escapar de la prueba. Y así pierden el desarrollo del carácter que se produce solamente a medida que uno trabaja para resolver los conflictos, porque el ciclo de la ofensa vuelve a comenzar.